29 de octubre de 1992. Aunque no quisiera, todavía recuerdo esa tarde. Se mantiene viva en mi mente. No he podido ni olvidarla, ni bloquearla, mucho menos superarla. He visitado innumerables doctores, psiquiatras, psicólogos, instituciones mentales. He hecho de todo, pero nada ha funcionado. Tal vez dirán que soy un dramático o un desubicado. No se preocupen, me han llamado de todas formas, incluso en mi familia. Supe de algunos primos y tíos que se refieren a mi persona de manera muy despectiva. El loco, el desubicado, el endemoniado. Disculpen que empiece esta historia de esta manera. No tengo nada contra nadie, ni de ustedes, ni de quienes los escuchan. De hecho, creo que solo necesito ser escuchado. Necesito que mi historia sea conocida. Necesito crear un eco que resuene en el consciente de la gente. Necesito que lean o escuchen con atención lo siguiente. Si me es posible salvar, aunque sea a uno de ustedes, con eso para mí es más que suficiente. Si es que siguen canales como este, es o porque les gusta, o les interesa, o tal vez crean, mucho o poco, pero crean que lo sobrenatural existe. Soy consciente de que hablar con nuestros allegados sobre estos temas puede ser muy desgastante en ocasiones. Pueden, como en mi caso, ser blanco de burlas y de ataques. No se lo deseo a nadie. Ser tachado como el rarito de la familia o del grupo de amigos fue siempre una cruz que yo no pedí cargar. Sin embargo, heme aquí, contándoles todo, con la confianza de que sé que harán buen uso de la siguiente información. Tenía 7 años y cursaba el segundo año de primaria. Ya sabía sumar y leer y comenzaba a hacer multiplicaciones. Según mi abuela, mi ángel que ahora me cuida desde el cielo, yo era un pequeño niño que no paraba de hablar. Aventado, ajeno a los peligros del mundo. Como todos los niños, a esa edad deberían serlo. Se acercaba la temporada de Día de Muertos. Mágica para muchos de nosotros. Y para mí era muy especial, pues era una de las pocas temporadas del año en que se reunía toda la familia por parte de mi padre. Solo eran esos días y los de Navidad en que veía a todos mis primos reunidos en un solo lugar. Religiosamente, todos los años en la casa de la abuela Sonia, quien vivía desde que yo tenía uso de razón, solita y muy apartada de la ciudad en un pequeño pueblito incrustado a las inmediaciones de la Sierra de Querétaro. Vivía en una modesta casa construida con piedra y madera, en la que habían crecido mi papá y mis 4 tíos. Yo no conocí a mi abuelo. Él falleció 2 años antes de que yo naciera, ya de viejo, como decía mi abuela. Recuerdo que ese año, en 1992, las fechas se acomodaron de manera perfecta para realizar un viaje de fin de semana largo. En la escuela me dieron libres los días jueves y viernes y el lunes de la semana siguiente. Y como si no fuera suficiente, mis papás no me llevaron a la escuela desde el miércoles, pues ese día, desde muy temprano, salimos con dirección a la casa de la abuela. Nosotros vivíamos en la ciudad de Querétaro y desde ahí nos hacíamos como 4 horas de carretera, más 1 hora y media a velocidad muy baja sobre unos muy accidentados caminos de terracería. Fuimos los primeros en llegar con la abuela,
quien ya nos esperaba con una buena olla de tamales. Mientras acomodamos la mesa para comer, poco a poco fueron llegando mis tíos junto a mis primos. Para alrededor de las 2 de la tarde, ya estaba toda la familia sentada y comiendo, gozando del exquisito sazón de la abuela. Tenía primos de todas las edades, más grandes y más chicos. Obviamente, teniendo 7 años, era un poco aburrido para mí jugar con los más pequeños de 3 a 5 años. Prefería estar en compañía de Tony y Paco, de 9 y 11 respectivamente. Eran más grandes y creo que tal vez sentían lo mismo por mí que yo por mis primos más pequeños. Aún así, aquel día nos acoplamos muy bien. Salimos, como era costumbre ya en años pasados, a explorar la zona boscosa que nos rodeaba. Nos encantaba visitar un pequeño arroyo que bajaba no muy lejos por detrás de la casa de la abuela. Aquella ocasión no fue la excepción y llegamos, superando las dificultades del camino, hasta la parte más alta, en donde se formaba una cascada pequeña, como de 1 metro de altura, pero que para nosotros era asombrosa. Estando ahí, nos llamó la atención el sonido de personas a lo lejos, en dirección hacia dentro del bosque. Además de que podíamos ver cómo de esa dirección salía una columna de humo gris de tamaño considerable. Animados por nuestro espíritu aventurero, decidimos continuar explorando, pese a las advertencias de Tony, diciéndonos que ya era muy tarde. Eran casi las 7 y ya casi no había luz. Aún así, seguimos caminando, más y más retirados de la casa de la abuela, más lejos de lo que jamás habíamos llegado, al menos solos. Encontramos un lugar que nunca habíamos visto, un claro en medio del bosque, al que se llegaba por un accidentado camino de terracería. Tendría más o menos el tamaño de un campo de fútbol. En él había estacionados muchos autos. No recuerdo cuántos, pero el lugar estaba lleno de vehículos muy lujosos, en su mayoría de color negro. Había también muchas maletas y ropa encima de los autos, como si los ocupantes de los mismos se hubieran cambiado ahí mismo para después retirarse. Nos acercamos poco a poco, temiendo ser descubiertos. Pero descubrimos que el lugar, el estacionamiento, estaba completamente vacío. La columna de humo que habíamos visto a lo lejos salía de metros adelante. El lugar adecuado para acomodar los coches terminaba en una especie de barranco. A partir de ahí había más árboles y maleza. Nos acercamos despacio, ocultándonos entre la hierba. Y terreno abajo, pudimos ver una agrupación de personas, seguramente los ocupantes de los vehículos. Vestían largas túnicas que cubrían sus cabezas. Eran de un color rojo oscuro. Todos estaban acomodados formando una media luna, dando la espalda a nuestra posición, y justo en el centro de su extraña formación estaba una gran fogata que dejaba escapar el humo que habíamos visto a lo lejos. Estas personas recitaban un tipo de canto, con tonos graves, no sé cómo describírselos. Solo emitían tonadas porque no se escuchaban palabras, solo una melodía uniforme y escalofriante. Yo no me había dado cuenta, pero Paco nos dijo en voz baja que había alguien quemándose entre el fuego. Cuando lo vimos, quedamos congelados. Supongo que el miedo que comenzamos a sentir en ese momento era lo que nos impedía salir corriendo del lugar. De pronto,
La intensidad de las llamas comenzó a bajar poco a poco y finalmente la persona que creíamos ver en medio del fuego se comenzó a mover. Para nuestra sorpresa, se puso de pie y comparado con el resto de personas que le rodeaba, era enorme y corpulento, al menos 1 metro más alto que el resto. Ya estaba muy oscuro, pero lo podíamos ver claramente por la luz que emitía la fogata todavía. Ese hombre con el torso desnudo tenía puesto algo en su cabeza. No sé, supongo que era un casco. Creo que con los años me he convencido de eso porque claramente podíamos ver que un par de cuernos como de toro salían de su frente. Tony temblaba del miedo. Paco, que era el mayor, se mostraba impávido ante la situación. Yo no sabía ni qué hacer. Solo atiné a decirles que teníamos que volver. Que eso que estábamos viendo debía ser el mismísimo diablo. Que no debíamos estar ahí. Paco volteó hacia mí y me dio la razón. Pero Tony no reaccionaba. Lo sacudíamos con brusquedad, pero ni siquiera parpadeaba. Finalmente lo arrastramos entre Paco y yo, y en ese momento escuchamos que ese horrible canto cesó. Volteamos al instante y pudimos ver la silueta de ese hombre viendo directamente en nuestra dirección. No sé cómo ni por qué, pero a pesar de la distancia sentí como si la mirada se centrara en Tony. Y fue entonces, en ese momento, que él reaccionó. Temblaba como nunca. No podía ni hablar, pero entendió lo que le decíamos con señas. Fue el primero en subir corriendo. Paco y yo esperamos unos segundos y vimos cómo el resto de personas volteaba hacia nosotros. De entre todos, alguien sacó una lámpara muy potente y apuntó con ella hacia la zona en donde estábamos escondidos. La movía por el lugar claramente, tratando de ubicar nuestra posición. Vimos cómo algunos descubrieron sus cabezas para poder ver mejor. Otros señalaban con su mano hacia nosotros. Y unos pocos más comenzaban a escalar rápidamente el barranco debajo de nosotros. Dimos media vuelta y tras unos segundos alcanzamos a Tony. Corría con dificultad. Decía que se sentía mareado y que le dolía mucho la cabeza. Atravesamos el estacionamiento y en cuestión de segundos estábamos tomando la vereda que nos había llevado hasta aquel lugar. Tras unos minutos llegamos al arroyo que ya tanto conocíamos. Y el corazón en mi pecho volvió a latir al ver que en ese lugar estaba mi papá junto a algunos de mis tíos. Aluzaban con linternas para todos lados. Llegamos agitados y blancos del miedo, pero no nos dejaron ni contarles lo que había pasado cuando ya nos estaban regañando. Al parecer, se alarmaron cuando notaron que no regresábamos pese a que ya se había ocultado el sol. Todos los niños de la familia teníamos la firme instrucción de no andar solos nunca durante la noche en los alrededores. Hasta ese momento, la orden se debía al temor de que nos atacara algún animal salvaje. Como escucharán más adelante, las amenazas cambiaron con el tiempo. Pudiéramos decir que ya estando en casa de la abuela, en compañía de nuestra familia, el peligro ya había pasado. Podríamos creer que la amenaza de ser atrapados por ese montón de desconocidos ya había terminado. A fin de cuentas, habíamos escapado con bien, sanos y salvos. Pero no. Como verán, el inicio de nuestro tormento apenas estaba por comenzar. Justo después de regañarnos, nos hicieron meternos a bañar. Estábamos muy sucios. Y cómo no,
Después de todo, nos habíamos arrastrado bastante en aquel barranco. Habíamos atravesado el espeso bosque cruzando charcos y lodazales. Todo eso sin precaución, pues nuestra intención solo era escapar. Escapar de esa gente, de ese ser con cuernos. Después de bañarnos, toda la familia cenó junta y mientras estábamos todos en el jardín de la abuela, vimos cómo por el camino que cruzaba frente a la casa pasaba un largo desfile de autos de lujo. Eran, sin temor a equivocarme, los mismos que habíamos visto horas atrás mis primos y yo. Alguno de mis tíos, no recuerdo con certeza quién, le preguntó a la abuela por esos vehículos. Pues no era común ver autos por la zona, mucho menos de ese estilo. Por ahí había muy pocas casas. Los vecinos más cercanos estaban a un par de kilómetros y nadie tenía un auto como esos. La abuela le respondió que algunos meses atrás había cruzado por ese mismo camino un convoy de maquinaria pesada. Iban supuestamente con la encomienda de preparar un camino de varios kilómetros que llevaba a una extensa propiedad aparentemente recientemente comprada por un muy influyente político, muy amigo del señor presidente de la República. Dijo mi abuela que habían estado trabajando cerro arriba, día y noche, muy adentro del bosque por casi 8 semanas. Durante ese periodo fue común ver como un helicóptero del ejército mexicano sobrevolaba la zona. Supuestamente, según trabajadores de las obras que pasaban al pueblo para comprar provisiones, el helicóptero iba para supervisar que los trabajos avanzaran correctamente y nunca se detuvieran. Pues, aunque no se sabía por qué, era urgente que los arreglos estuvieran listos para el mes de octubre. Durante semanas, estuvieron pasando camiones de materiales y camionetas con trabajadores y contratistas pidiendo instrucciones para llegar al lugar. Al parecer, también se estaban construyendo pequeñas cabañas en el sitio de los trabajos. Y así, a finales de agosto, comenzaron a retirarse de la zona las máquinas y los trabajadores. Había días en que se escuchaba el helicóptero sobrevolando por el pueblo. Era sabido que habían adecuado una superficie lo suficientemente grande y despejada para que el mismo pudiera aterrizar y despegar a su merced. Desde inicios de esa semana de octubre en la que la visitamos, contó la abuela que esos autos comenzaron a pasar por el camino. Solo subían al cerro y hasta esa noche ninguno había pasado de vuelta. Después de una hora, vimos cómo los autos pasaron de nuevo, rumbo a lo que ahora sabíamos era un complejo habitacional, una zona hábilmente adaptada para que un gran grupo de personas se pudiera quedar ahí por semanas, en medio del bosque. Mi tío Paco, el papá de Paquito, hizo un comentario despectivo cuando circulaban frente a nosotros, aludiendo a cómo la clase política y poderosa del país despilfarraba el dinero del pueblo en gustos como esos, en proyectos sin sentido solo para beneficiarse a sí mismos. En ese momento yo era muy pequeño, muy inocente. Desconocía de lo que eran capaces muchas personas con tal de obtener poder e influencia. Era ajeno a este tipo de historias, ignorante de la maldad que reina en nuestra sociedad. Y por miedo e ignorancia, mis primos y yo acordamos no contar nada de lo que vimos a nuestros padres. Temíamos que nos castigaran o que nos regañaran. No sabíamos cómo actuar, pues creíamos saber quiénes eran esas personas. Pensábamos que tenían la influencia política necesaria para encarcelarnos a nosotros o a nuestros padres por el solo hecho de haber presenciado lo que les conté. Así de ilusos éramos. Con el tiempo he llamado a esa la noche cero. Fue la noche
en que comenzaron las pesadillas. Dormí muy poco. No podía borrar de mi mente la aterradora imagen de aquel ser. En mis sueños lo pude ver con más claridad. Alto, robusto, fuerte, desnudo pero con abundante pelaje que le cubría desde las patas hasta la parte inferior del pecho. La cabeza parecía estar cubierta con un tipo de cráneo, con la calavera de un toro. Pero no era ni un casco ni una máscara, pues en mis sueños podía ver cómo articulaba movimientos con esa cara, cómo gesticulaba y cómo rugía como una bestia. De alguna manera, sin mediar palabras, me decía que iba por mí, por mi alma. Por la mañana me enteré de que Paco había tenido los mismos sueños repetitivos que yo, y de que Tony había caído enfermo en la madrugada. Mientras dormía, Alicia, su hermana menor, avisó a sus padres que su hermano estaba temblando mucho. Cuando lo fueron a revisar, lo escucharon quejándose mientras ardía en fiebre. Al amanecer, sus padres salieron junto a él rumbo al pueblo para buscar un doctor que no fue de mucha utilidad. Debido a que los recursos con los que contaba eran muy limitados, el doctor solo los apoyó con algo de medicamento para poder controlar la fiebre mientras llegaban al poblado más cercano con la infraestructura necesaria para su atención. Esa tarde internaron a Tony. Finalmente, ante la falta de mejoría, días después fue trasladado a Querétaro en una ambulancia, pues mi primo había caído en un coma debido a lo que los doctores aseguraban era una fiebre producida por una fuerte infección en los riñones. Les adelantaré que mis tíos avisaron a mis papás que Paco había despertado casi 5 semanas después, el 30 de noviembre. No estaba bien, no reconocía a nadie, no sabía ni siquiera quién era. Decían los doctores que era una amnesia temporal, derivada de las altas temperaturas que había sufrido su cuerpo. Supuestamente, con el tratamiento y los cuidados adecuados, eventualmente volvería a la normalidad. Esos días en casa de la abuela no fueron para nada divertidos. A diferencia de años anteriores, una sensación de dolor y desesperanza se respiraba en el aire. Paco y yo seguimos teniendo pesadillas con esa criatura hasta la fecha. Ya no nos pasa a diario, pero en mí, al menos, son un sueño recurrente. Semanas después, sería la última reunión familiar que viviríamos todos juntos en la casa de la abuela. Fueron días marcados con horribles sucesos que resuenan hasta el día de hoy, muy dentro de mi cabeza. Tan horribles, tan macabros que no he encontrado hasta estos días, 30 años después, una explicación lógica a lo sucedido. Amigos, gracias por escuchar esta tan escalofriante historia. La hemos estado preparando por meses, especialmente para esta temporada. Es algo larga, por lo que decidimos fragmentarla en varios episodios. Les pido que no se desesperen, ya estarán escuchando la próxima semana a la continuación. Y pues, les quería comentar. Tenemos preparados ya algunos episodios extra que estaremos subiendo durante la semana, para ambientar de mejor manera sus noches halloweenescas. No sé cómo vivan estos días desde donde nos escuchan, pero por favor, cuéntenos, porque sabemos que muchos de nuestros seguidores más asiduos ni siquiera son de México.
Me encantaría saber cómo es que festejan sus muertos en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Estados Unidos y, claro, también en el resto del país. Compártanos sus experiencias y sus festejos. Se los estaré agradeciendo mucho. Saludos a Mabel García hasta Argentina, a Roberto Ring, a Michoacán, hasta Venezuela. Un abrazo para Miguel Sánchez, a Juan Allende, que nos escucha mientras prepara el almuerzo. Un saludo hasta el Estado de México. Un abrazo a Michoacán para Claudia Sánchez. Abrazos para Jimena García, que nos escucha siempre mientras trabaja. Saludos a Ofelia Castro, que nos dice que las historias sobre brujas son sus favoritas. Saludos a Gabriel Ixba, a Contafinanzas, quienes siempre están presentes con su apoyo. Saludos a Ricardo Guerrero, a Guadalupe Gutiérrez y a Sandra Quesada, que también nos cuenta que los de brujas son sus relatos favoritos. Saludos hasta California para Diana Varela. Abrazos a Sonchi Crunchy. Un abrazo a Rosy87, de quien nos dimos cuenta que se estaba dando una vuelta por algunos de nuestros videos más antiguos. Muchas gracias, Rosy. Saludos a Keta Vázquez, a Gustavo Rodríguez hasta el estado de Morelos, a Gustavo Cat. Saludos a Puebla para Silvia Hernández y un abrazo para Diana Varela. Como siempre, un abrazo muy especial para todos ustedes que nos permiten hacerles compañía en su día a día. Gracias por el apoyo y por el entusiasmo que reflejan en cada uno de sus comentarios. No se olviden de estar pendientes al canal, pues esta semana se nos vienen más videos. Les deseo lo mejor, como ya es costumbre. Esto fue Desde las Sombras.